Oh Señor, ten misericordia de todos nosotros. Ten misericordia de este mundo que tú formaste, Señor, de todas las naciones, de todos los reinos, de todas las etnias, de todos nosotros, tus seres humanos. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de toda tu creación, de reino animal que tú hiciste, de reino vegetal y del reino terrenal, donde tú piensas gobernar, Señor, dentro de poco. El Mesías viene, el Mesías vendrá, el Mesías vendrá. Ese que sea nuestro himno de victoria, hermanos. El Mesías viene porque Él lo dijo que iba a venir. El Mesías vendrá porque Él no miente. Gracias, Señor. Que tu luz ilumine los confines de la tierra. Que tu luz ilumine todos los vientos, se muevan en todas las dimensiones, vientos del norte, del sur, del este y del oeste. Que la palabra de Dios invada toda la tierra. Que así como los mares cubren los océanos, se mueven las olas, así también la palabra invada toda la tierra como está escrita en los profetas. En el nombre de Jesús, amén. Pues, amada familia, estamos clamando por la misericordia de Dios, porque solo la misericordia de Dios nos puede mantener en pie. Y esa misericordia se revela en los 13 atributos que Dios tiene, mis hermanos, y que en esta hora los vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque, hermanos, es necesario comprender un poquito más de lo que hemos entendido hasta este momento, de lo que es el dabar de Dios. Estamos en la sección de estudio número 44 y el dabar es palabra, es relato, es una exposición, es un testimonio, aún es una cosa. Porque la palabra de Dios se puede palpar. Este es el dabar de Dios, la Sagrada Biblia. Los rollos que fueron dados en las diferentes épocas, hermanos, y que fueron escritos por los sabios, escogidos de Dios por los profetas y por el profeta Moisés, y finalmente por los evangelistas y los apóstoles, que se cumplen 66 libros, 39 del llamado Antiguo Pacto y 27 del Pacto Renovado. Entonces, hermanos, para entrar en esta exposición bíblica y comprender aún un poquito más de lo que es la palabra Rahem, escucharon ese cántico tan hermoso que le llega a uno y le traspasa el alma, porque está hablando del idioma santo, cantándole a Dios santo, el hebreo, la lengua que Dios escogió para hablarle al hombre, al ser que Él creó. Fruto del amor. Nosotros somos el fruto, no de una pasión de una pareja, somos el fruto del amor de Dios, porque Él nos ha hecho, nos ha formado en el vientre de nuestras madres, porque Él así lo quiso, para su gloria. Entonces, hermanos, vamos a ir a Éxodo en el capítulo 34 y vamos a ver en esta sección de estudio, que aunque no es la que nos toca porque solo es el capítulo del 1 al 3 del libro de Deuteronomio o el libro de Devarim, el quinto libro de la Torá, que ya ustedes escucharon que es el más importante. Todos son importantes, porque todo evento de Dios es santo, puro y perfecto. Pero hay cosas, hermanos, que resumen y que destacan el rema de Dios.
Y este es el Devarim o Deuteronomio, ese rema de Dios. Porque se escogen de los 4 libros anteriores los versículos y los eventos, las narrativas que nos van a formar el carácter para agradar a Dios. Que vamos a tener el conocimiento oportuno, necesario, el básico, para poderlo memorizar, para poderlo abrazar, para poder decir, así quiero vivir. Así quiero practicar la doctrina cristiana. Entonces, tenemos que ir al libro del Éxodo, donde los sabios inspirados, los teólogos judíos, los judillitos, los maestros, los rabinos, han sacado 13 atributos del hebreo, de los ganchitos, de la fonética hebrea y de todo ese tesoro que ellos, por conocer el idioma santo, por tener la cultura bíblica, por estudiar horas enteras cada letra de la Torá, pues nos arrojan tesoros grandes y ocultos que no los conocíamos, estrictamente de la palabra. No necesitamos salirnos de la palabra. No necesitamos más que entrar en la sabiduría de cada letra de la palabra, de ver no solo lo de arriba, sino que abajo, qué significa cada palabra, qué peso glorioso tiene cada letra del alfabeto hebreo, que por cierto se llama alefato. Y hermanos, en Éxodo 34 tenemos este mover del Espíritu Santo que nos quiere instruir en esta hora. Y vamos a entrar en este proyecto de amor, en este sendero de luz, y vamos a caminar llenos de respeto, llenos de devoción, y pidiéndole al Señor que entre la palabra, que quede grabada en nuestro corazón como un sacrificio de Cristo. Y dice así, Éxodo 34, mis hermanos: y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre estas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, ni parezca alguno en todo el monte. Ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó 2 tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová. Y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, o sea, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. ¡Y! Hermanos, qué evento más sublime. Imagínate qué privilegio de este Moisés, hermano. Por eso Jesucristo, ¿cómo lo menciona? Si no le creyeron a Moisés y a los profetas, tampoco me creerán a mí, porque Moisés, los profetas y los salmos hablan de quién soy yo, dan testimonio de quién es Yeshua. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Imagínense, hermanos, abramos nuestra imaginación. Para eso Dios nos la ha dado, para su gloria. Imaginémonos, hermanos, inspirémonos, como los poetas se inspiran en la naturaleza, como sabemos que tuvimos un poeta niño, Alfredo Espino,
que él era un poeta bucólico porque le cantaba a la naturaleza. Hay otros poetas que le cantan a la madre, a la mujer, a la novia, a la esposa, en fin. Pero aquí, hermanos, es la inspiración de inspiraciones. Es incomparable lo que vamos a leer, lo que vamos a comprender. Esto es más que una poesía humana. Es la poesía divina de que el cielo nos enamora a nosotros, los seres humanos. La creación de Dios. Él nos está hablando en este momento a nuestros corazones, hermanos. Él nos está enviando un poema de amor que se llama Misericordia, Rahem, Rahem. Y Él desciende en la nube y se está con Moisés. Y pasa delante de Moisés. Y dice así. Y proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, y dijo, sí, ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Hermanos, que Dios perdone la iniquidad del Salvador. Que Dios perdone el pecado del Salvador. Que Dios perdone a cada salvadoreño. Que Dios perdone a cada individuo, a cada persona que lo busca con sinceridad, porque no va a tener por inocente al malvado. Va a darle el veredicto de perdonado al que busca el perdón de Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver este evento tan maravilloso de la renovación del pacto, porque eso estaba pasando. Recuerde de que Moisés había quebrado las 2 primeras tablas de piedra, de Lujot se llaman en hebreo, y había vuelto él a afinar las 2 nuevas tablas para que el dedo de Dios las escribiera. Y vamos a estudiar la palabra Rahamín o Rahem, como acabamos de oír esa alabanza. Y ese es el don más grande que Dios tiene, Rahamín, que significa misericordia. Rahem, que significa, hermanos, compasión. Y Ruhamá, que es el vientre o las vísceras de la madre o de cada ser humano. Existe otra palabra en hebreo, hermanos, aparte de Rahem, es Hesed. Y Hesed, hermanos, tiene 7 conceptos que incluye la misericordia. Y es lo siguiente. Hesed es misericordia, bondad, amor constante, gracia, fidelidad, devoción y compasión. Hermanos, todo esto es Dios. El corazón de Dios está revelándose a nosotros con este concepto, con estas ideas en español, porque no hablamos hebreo. Solo apenas acabamos de mencionar Rahamín, que es misericordia, Rahem, que es compasión, Ruhamá, que es vientre, es entrañas de la mujer, y Hesed, que tiene los 7 conceptos del corazón de Dios que incluyen la misericordia. Y vamos a ir al español, misericordia. Siempre se nos ha
revelado, pues se nos ha explicado que misericordia es tener amor al miserable, por supuesto, que cabe todo esto. Cabe en el español esta palabra. En inglés es mercy, misericordia. Es, hermanos, en una acción. Recuerden que el dabar de Dios es una cosa, es algo que se puede tocar, palpar, testificar. Es ayudar a los necesitados, ya que es un deber de ayudar. Si no, veamos lo que dice Mateo 25. En Mateo 24 están las señales antes del fin y la venida gloriosa de Jesucristo. Pero en Mateo 25 está el examen que nos va a pasar ese Rey glorioso, misericordioso, pero justo, que no va a tener por inocente al malvado. Y ahí está, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque me viste desnudo, porque me vistes preso. En todos los aspectos me vestiste, me diste de comer, me asististe, me albergaste, me visitaste, oraste por mí en la enfermedad. Todos estos conceptos es el trabajo que la iglesia tiene que hacer, que tú y yo tenemos el deber, la obligación de ser misericordiosos y compasivos, ser llenos de bondad, tener un amor constante, tener fidelidad, tener compasión y devoción, piedad. Hermanos, es algo tan maravilloso, tan dulce, tan tierno, son las palabras más sublimes que podamos oír de la Biblia, porque esto es Jesucristo. Jesucristo es la misericordia andando. Él fue la bondad viva. Él fue el amor constante que nunca falla. Él es la gracia de la bondad de Dios, del pacto de Dios, la gracia del Cordero Pascual, que dio su vida para salvar al mundo del pecado y del infierno. Él es la fidelidad, porque yo y mi Padre uno somos, porque yo he venido a hacer la misión en obediencia a lo que mi Padre me ha encomendado. Él es la compasión. Él veía a la viuda, él veía al huérfano, él veía al leproso, él veía al tullido, él veía al enfermo, al ciego, al mudo, al epiléptico, a la prostituta, al borracho, al despreciado, a la mujer samaritana. Trae a tu marido. Bueno, como tú siendo judío le hablas a una mujer samaritana, donde los judíos y los samaritanos no nos llevamos. No, pero tráelo, quiero conocerlo. Después que le había pedido agua. Entonces le dije, Señor, no tengo marido. Bien has dicho, le dijo, porque 5 maridos has tenido. Y el que tienes, el número 6, tampoco es tu marido. Hermanos, a esa mujer le dio la revelación más grande. Yo soy el Mesías. Dime cuándo vendrá el Mesías. Ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros los samaritanos decimos que aquí en el pozo de Jacobo, en Siquem. No, ha llegado la hora, mujer, que ni en este pozo ni en Jerusalén, porque mi Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esos tales adoradores son los que mi Padre quiere que le busquen y que lo adoren. Hermanos, esa mujer se ganó todo el pueblo. ¿Cuándo nosotros vamos a ganar el núcleo familiar? ¿Cuándo nos van a creer? ¿Cuándo van a decir realmente esta es cristiana, este es un hijo legítimo de Dios? Ese es el desafío para esta hora. Entonces, el que practique el amor de Dios tiene que ser como Dios lo hizo. Dios, Jesucristo, es bueno, es perdonador, es compasivo, es lento para la ira y grande en misericordia.
La más alta demostración de compasión del Padre es enviar a su Hijo a morir por tus pecados y los míos. Eso es tener compasión a mi vida, quitarse la corona de sacerdote, de rey, y venir a ponerse la corona de espinas. Sentarse con los borrachos, las prostitutas y los ladrones, los mentirosos, para transformar su corazón, para darles el abrazo, el amor que nunca le dieron, y comer con ellos y beber con ellos, porque era el Hijo del Hombre. ¿Saben por qué Dios tiene compasión de nosotros? Dicen los sabios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque somos polvo. Somos polvo de la tierra que Él tomó, barro, que Él formó. Y cuando Él nos mira con ojos de misericordia, con ojos de compasión. Y cuando nos alejamos de Él, Él desea que nos acerquemos a Él. Cuando vivimos sin Él, Él anhela que lo busquemos. Él está esperando, hermano. Él es un caballero. Mire, Dios en los milagros que hacía, al ciego le preguntaba, ¿qué quieres que yo haga por ti? Hermanos, era obvio que un ciego quiere la vista. Al tullido le preguntó, ¿qué es lo que tú deseas? Ay, es que cada vez que se mueve el agua, viene el ángel y todos salen corriendo a la piscina de Betesda, de 5 pórticos, que es un gran estanque, hermanos, a un lado del templo de Jerusalén. Ahí se purificaban los sacerdotes. Y el ángel bajaba y movía el agua y todos corrían para buscar el milagro. 38 años en una camilla asquerosa, sucio, hediondo. Y Jesús se le acerca. A lo más necio del mundo vino Dios. A lo menospreciado del mundo vino Dios. A lo que no es para hacer lo que fuera. Le dice, ¿ustedes creen que Él no sabía lo que Él quería? Por supuesto. No necesitó entrar a la piscina de Betesda, sino que solo le dijo, está bien, le dijo. Toma tu camilla, póntela sobre tu hombro y camina, anda. Y el tullido de 38 años toma la camilla mugrosa, apestosa, y fue transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y toda la gente se maravillaba y se fue a dar testimonio de él. Y luego llegaron, ustedes saben, y lo interrogaron que por qué había hecho eso en el día de Shabbat. La ley nos acusa, el pecado nos condena. Estamos condenados, estamos muertos en delitos y pecados, hermano. Hemos violado la Torá. Le hemos dado la espalda a los mandamientos. No hemos guardado sus mandamientos, hermanos. Lo dice Romanos 6, Isaías 59. El Salmo 103 es el Salmo de la misericordia y de la piedad y de la compasión. Es el Salmo de la confesión. David tuvo su Salmo, el 51, después de haber asesinado al marido de Batseba. Y pagó la factura toda su vida. En su casa nunca hubo paz. Pero hermanos, yo quiero que veamos a Moisés como el mensajero de Dios, que fue escogido desde pequeño, fue salvado su vida. Fue apartado de la tribu de Leví. Fue moldeado en el palacio del faraón. Fue perdonado porque asesinó a un egipcio. Por la misericordia de Dios no fue destruido, no fue muerto cuando estuvo pastoreando las ovejas de su suegro, de Jetro. Y a los 80 años fue comisionado y enviado a recibir el pacto, a recibir la alianza, a recibir la Torá, a oír la Torá, a estar con Dios, a ver que Dios escribiera los 10 mandamientos sagrados, santos. Y ese es el fundamento de la misericordia. Ese es el fundamento de nuestra fe cristiana.
Esa es la piedad de Dios para con nosotros, mostrarnos el camino, mostrarnos el mandamiento, mostrarnos la doctrina. Y este es el manual del fabricante. Su palabra, hermanos, no es dura ni severa. Su palabra es misericordia y piedad. En Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído del amor de Dios que tiene con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Hermanos, Dios es amor, pero debemos de permanecer en Dios para que Dios permanezca en nosotros, y así nosotros podemos decir, tenemos la compasión de Dios. Los 13 atributos, mis hermanos, son los siguientes. Éxodo 34, del 1 al 9. Se los acabo de leer. Y dice, en 2 veces está el nombre de Dios. Y lo dice en hebreo, Hashem, Hashem. Actúa su nombre desde su corazón compasivo. No aparece otro nombre más que el nombre matriz de Dios. Por eso se llama el nombre. Podríamos decir Jehová o Yahvé. Pero no aparece como Elohim, como el Dios de la creación, porque el Dios de la creación, el atributo es justicia, es juez. Hashem, que se le respete su nombre, el tercer mandamiento, que no se use su nombre en vano, repite 2 veces su nombre. Él, el poderoso en compasión, aún sin merecerlo. Hermanos, ¿quién merece la compasión de Dios? Nadie. ¿Quién merece el perdón de Dios? Nadie. ¿Quién merece la misericordia de Dios? Nadie. Mas, sin embargo, Él, lo más pequeño del nombre de Dios, la E y la L, que es hebreo, nos revela esto. La compasión de Dios sin merecerla. Rahum o Rahem es misericordioso. Behanún es clemente cuando la humanidad está en peligro, la pandemia. Pidamos el Behanún de Dios. Pidámoslo en hebreo, hermanos. Atrevámonos. Si hablamos unas frasecitas en inglés o alguien que lo maneja mejor, o manejan el francés, el alemán, cuanto más el hebreo. Behanún, digámosle, que es el Behanún de nosotros, que Él es clemente cuando la humanidad está en peligro, y ahora toda la humanidad está en peligro por el COVID-19. También es lento para la ira, es Erej Apaín. Lento para la ira. Él es el Beraj Hesed, el que practica la bondad. Él es Behemet, Él es el camino, la verdad y la vida. Porque el Emet es verdad y Hay es vida. Y hermanos, Él es la vida y la verdad. Él es también el Notzer Hesed la Afim, el que mantiene la bondad en tu vida y en la mía por 1000 generaciones. Hermanos, qué premio más inmerecido, qué bondad más exuberante y generosa. Él es el Nose Abón, el que perdona nuestras iniquidades. Él es el Va-Feshá, el que perdona nuestras transgresiones. Él es el Bahatá, el que perdona todos nuestros pecados si sinceramente nos arrepentimos. Y es el número 13, el Benaqué. Cuando nosotros nos arrepentimos con sinceridad, Él borra nuestras rebeliones, borra nuestros pecados, los más vergonzosos y apestosos pecados. Él los borra del libro de la vida de nosotros. Todas nuestras transgresiones. Entonces, hermanos, el llamado es este. Si nosotros practicamos estos 13 atributos de Dios,
que están en Éxodo 34, del 1. Bueno, tenemos que ver el contexto y el texto y ver que es el 5 y el 6, ¿verdad? Donde están los 13 atributos. Si nosotros nos comportamos, seremos perdonados por Él. Porque escrito está que Él es Erej Apayín, Él es paciente. Él es paciente para esperar que nos volvamos a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino y hágase su voluntad aquí en la tierra, en toda esta tierra que sea iluminada por la palabra de Dios, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, hermanos, y perdona todas nuestras iniquidades. El Benaqué. Yo me arrepiento de mis iniquidades. Con sinceridad le pido, Señor, que me perdone, para que borre de mi registro todas mis rebeliones, así como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Porque si nosotros no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Señor perdonará nuestras iniquidades. Mis amados hermanos, 13 atributos del Rey del universo, del Rey que pronto viene, del Rey que cuando estemos en problemas, digamos, el Mesías vendrá, porque Él no miente, Él es verdad. Él dijo que vendrá y Él vendrá. Que el Señor les bendiga, que el Señor les siga dando más y más y más llenura de su santa palabra, porque el que tiene el espíritu de la palabra, tiene el espíritu de Jesucristo. Sea la paz y tengan un fin hermoso y precioso de Shabbat. Y tengan una nueva semana llena de alegría, de gozo, y que no perdamos la dirección, que siempre estemos orando sin cesar, porque cuando oramos veremos milagros. Sea la paz. Shabbat Shalom.